de líderes y al pastor por permitirnos esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Vamos a entrar en la palabra y primero quiero hacer una corta oración dándole las gracias al Padre, le damos las gracias al Hijo y al Espíritu Santo, porque sabemos que sin el Espíritu Santo nada es posible, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, el ánimo para seguir adelante en estos caminos. Y Padre Santo, te pido que te glorifiques en esta hora, Padre Rey de la gloria. Glorifícate en la vida de los que están viendo este programa, Padre Santo, como te glorificas en la vida mía, Señor. Padre Santo, que esta palabra, Padre Santo, pueda ser sembrada en tierra fértil, Padre Santo, y que puedan recibir algo en este día, Padre, para que ellos puedan, Padre Santo, almacenar, Padre Santo, para los días malos, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que mientras tu venida se acerca, también los días malos se intensan más, Padre. Te damos la gloria, Padre, te damos la honra por este lugar, Padre Santo, te damos la gloria por esta iglesia y por todas las iglesias que están allá afuera, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Quisiera leerles en Mateo 5:13, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Quisiera dar un pequeño pensamiento con el tema la iglesia. Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, nosotros la mayoría del tiempo pensamos que es la congregación. Estamos acostumbrados a decir, vamos a ir a la iglesia, vamos tal día a ir a la iglesia, pero la iglesia en sí significa las personas, las personas que atienden al templo. El templo es la congregación, la iglesia somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Por eso la Biblia relata cuando en un versículo que dice que los hombres que benditos sean los hombres que se congregan a adorar a Dios. Entonces la palabra iglesia significa nosotros, el pueblo de Dios, las almas. Y en este pensamiento quiero relatar lo que la iglesia, el trabajo, la labor de la iglesia, el comportamiento de la iglesia, muchas cosas que encajan en la palabra iglesia, porque sabemos que la iglesia somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos que dar un buen testimonio y tenemos que dar ejemplo de lo que es las cosas de Dios. Y sabemos que antes de que Jesús fue llevado, Él estableció la iglesia en esta tierra cuando escogió a sus 12 discípulos y los lideró y les enseñó de cómo una iglesia debería de caminar, les dio ejemplo, fue su maestro, y no hay mejor maestro que Jesús. Entonces, viendo los pasos de Jesús, los discípulos pudieron aprender, pudieron saber de cómo era la iglesia y cómo debía de comportarse la iglesia y cómo debería de hacer la labor en esta tierra, porque sabemos que hemos sido llamados a la gran comisión, y la gran comisión es expandir el evangelio por toda la tierra. Dice que hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él los discipuló para que pudieran llevar esta labor con ejemplo, con excelencia, porque la palabra dice que hagamos las cosas, todo lo que hacemos, que lo hagamos como que lo hagamos para Dios, o sea secular o sea espiritual. Tenemos que hacer las cosas como que fueran para Dios todo el tiempo, para dar ejemplo de que somos buenos cristianos, porque sabemos que nosotros somos un libro abierto al mundo que los mira de afuera para adentro. Y sabemos que el enemigo a veces usa las artimañas para un mal ejemplo, porque los cristianos estamos en esta tierra todavía y a veces fallamos porque no somos perfectos, porque no hay hombre justo sobre la tierra, que no hay una persona que no haya pecado. El único que fue
sin pecado fue Jesucristo. Por eso que Él fue digno de dar su sangre por nosotros, fue digno de morir por cada uno de nosotros que estamos en esta tierra. Entonces, cuando la iglesia comenzó, dice que la iglesia primero fue bautizada, tuvo que recibir poder del Espíritu Santo para poder llevar la labor, porque sabemos que esto no es con nuestras fuerzas, sino que es con la fuerza del Espíritu Santo, es con la fuerza del Padre que la da a través de su Espíritu para que nosotros podamos caminar y hacer la labor, porque a veces lo sentimos fuerte, pero el Espíritu es el que lo redarguye, lo da la fuerza para echar adelante, para seguir, para predicar, para ayudar. Porque aunque uno se sienta débil, cuando uno puede entrar en la presencia de Dios y adorar y deleitarse y alabar y encontrar al Señor de la manera que usted lo busque en su casa, de la manera que usted, porque cada persona tiene una manera de adorar al Señor. Unos lo adoran cantando, otros leyendo la palabra, otros orando, de la manera que usted lo adore. Pero cuando usted siente la presencia de Dios, usted siente un recargo de energía, como que se carga la batería del alma, del cuerpo, como que el cansancio se va, la pereza se va y siente energía para poder seguir adelante y seguir orando. Entonces la iglesia fue sembrada con el Espíritu, a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces ahí fue que la iglesia pudo empezar, y entendemos que antes del día de Pentecostés la iglesia no pudo comenzar porque las personas tenían el conocimiento, porque hay dos diferentes tipos de personas en la iglesia, está el convencido y está el convertido. El convencido es el que le han predicado, le han enseñado la palabra, sabe los versículos bíblicos, sabe de lo que se trata esta labor, pero nunca ha tenido una experiencia con Dios. Y como nunca ha tenido una experiencia con Dios, siempre está cayendo, siempre se le hace difícil seguir adelante, cualquier cosa lo desmotiva. No le voy a decir que a las personas que son convertidos no se desmotivan también, porque el diablo es sutil, que el Señor lo reprende. Él es sutil y él engaña a la gente. Sabemos que él es padre de mentira y al que se descuida él lo engaña. Dice que hasta los escogidos engañará en los días postreros. Entonces, las personas que gloria a Dios. Entonces, cuando las personas son convencidas, entonces no tienen firmeza. Pero cuando alguien es convertido, vuelve a nacer de nuevo. En un instante un fariseo le preguntó a Jesús, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, le preguntó, ¿y cómo él entraría en el vientre de su madre salir de nuevo? Pero Jesús le reaclaró y le dijo que era nacido del Espíritu, no de la carne, nacido de nuevo en el Espíritu. Y puedo comprobar que cuando la persona nace de nuevo hay un cambio de 360 en la persona. Hay personas que van cambiando poco a poco, pero cuando alguien tiene un encuentro que es de vida o muerto, tuvo una experiencia que de verdad el Señor lo sacó de ahí, entonces esa persona cambia, da un cambio total, radical, da un cambio de 180. A veces las personas que están alrededor dicen que se volvió loco, a veces dicen que qué le pasó, que se ha hecho religioso, que lo consideran loco, y es entendible. Y eso a veces a las personas recién convertidas les cuesta, porque cuando están recién convertidos y reciben ese tratamiento, a veces el que no está firme en la palabra se desmotiva. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las palabras en todo tiempo. Sabemos que esto va a base de 3 pasos, va a base de ayuno, oración y leer la palabra, porque la palabra es la que lo limpia. Cuando usted lee la palabra, usted no sabe lo que está haciendo, pero la palabra le limpia el cuerpo, le limpia el alma. Usted se siente nuevo, se siente limpio de las cosas, como que limpia los ojos, limpia todo su ser, porque la palabra es viva y es eficaz. Y es más fuerte que cualquier cosa. Él dice que es como una espada de doble filo, que parte hasta el alma y las coyunturas y hasta los tuétanos. Por eso es que, entonces, la iglesia estaba, en el día de Pentecostés, fue cuando el pueblo de los discípulos pudieron, y más los testigos que dicen que habían como 120,
no relata exactamente el número, pero dice como 120. De 500 personas que vieron a Jesús ir al cielo, quedaron como 120, porque los 120 fueron los únicos valientes que pudieron quedarse a recibir la promesa. Porque durante la vida del cristiano a veces Dios hace promesas a uno y uno se descuida porque pierde la paciencia. Sabemos que este caminar es paciencia, que lo que Dios promete Él lo cumple a su tiempo, no al tiempo de nosotros. A veces nosotros esperamos que las cosas vengan a nuestro tiempo, pero nunca sucede así, porque Dios primero quiere que nuestro corazón sea moldeado al carácter de Él. Él quiere que nuestro corazón esté preparado. Por eso es que dice... Hay muchas cosas que pasan en el Evangelio que a la gente le cuesta entender. A veces usted puede mirar ejemplos de personas que no salen adelante, que siempre están en necesidad, pero ese es porque el corazón no ha sido moldeado. Hay personas que no aprenden a adorar en todo tiempo. Hay personas que adoran nada más cuando están en prueba. Hay otros que adoran nada más cuando están en bendición. Y cuando uno tiene esas características como cristiano en la iglesia, como iglesia de Dios, entonces vienen los procesos. No es que los procesos no van a venir, pero hay procesos que vienen porque nuestro carácter no ha sido moldeado a lo que Dios quiere en nosotros. Por eso uno tiene que aprender a adorar al Señor en las buenas, en las malas, tenga o no tenga, como esté, porque sabe que cuando uno habla por su boca, la palabra tiene poder, y la palabra de los cristianos tiene autoridad, puede matar, y puede levantar y puede destruir. Entonces nosotros como cristianos, como la iglesia de Dios, no podemos quejarnos, no podemos hablar nada negativo. Y cuando la persona se va metiendo con el Señor y con el Espíritu Santo controla, refrena la boca, como refrena los frenos a los caballos, así refrena el Espíritu Santo la boca del cristiano. Le pone un pare, cosas que no puede hablar, aunque le hagan el daño a la persona, le hagan el daño a uno no puede decir nada mal contra la persona, porque el Espíritu Santo se contrista. Entonces cuando uno tiene una relación íntima con Dios, uno puede sentir cuando el Espíritu Santo se contrista, y no puede ni quejarse ni decir nada, pero eso viene a través del Espíritu Santo. Pero regresando al día de Pentecostés, cuando la iglesia fue formada, sabemos que podemos ver el ejemplo de un hombre llamado Pedro. Pedro era un hombre, dice la palabra que era un hombre como campesino, sin faltar respeto, era sin letra, era un hombre violento, era un hombre que era salvaje. Se puede comparar a un pandillero, se puede comparar a esas personas que son chispas, que con cualquier cosa quieren pelear. Y sabemos que por eso fallaba, pero tenía alguna cualidad. Y a veces las personas dicen que a veces Dios usa lo que uno era en el mundo de la cualidad, pero para el Señor, pero no digamos de la manera violenta, sino que la transforma para una cualidad buena, para una cualidad que uno sea valiente para echar para adelante, una cualidad que uno sea valiente para pelear con el enemigo, una cualidad que uno sea valiente para mantenerse callado cuando le faltan el respeto, cuando el enemigo, porque el enemigo usa a las personas. El enemigo no se va a venir en forma de Satanás, que el Señor lo reprende, no va a venir así como en forma de diablo, él va a venir en forma de un hermano, va a ser en forma de un familiar, en forma de alguien que usted va en la calle, que le va a querer provocar para que usted pierda esa bendición. Pero las personas que están conectadas, porque esto es a través de procesos, esto es a través de experiencias que uno va conociendo al Señor. Entonces cuando uno mira que las personas a través del tiempo, en el principio dice que, por eso la palabra dice que cuando eran niños, hablábamos como niños, pero ahora somos adultos, ahora tenemos que andar como adultos en el Evangelio. Y eso viene paso a paso, a través de procesos, de madurez, de cosas. Entonces al principio, cuando uno es atacado de esa manera, uno tiende a fallar, tiende a debilitarse, tiende a desanimarse, pero mientras va pasando el tiempo uno va aprendiendo, y cuando esas cosas suceden, uno entiende que es el enemigo que está detrás de esa persona. Entonces uno entiende que no es la persona en sí, sino que es el enemigo, y la palabra lo podemos confirmar con la palabra, que la palabra dice que no es nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que están en los reinos celestiales. Entonces
Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender que no es el hermano, sino que es las tinieblas que se levantan contra nosotros. Y cuando el cristiano ya lleva tiempo, entonces él comprende cuando se levanta la guerra. La palabra relata, y a través de la experiencia uno entiende que cuando se levanta la guerra, uno tiene que verlo como, tiene que verlo como bendición. Porque cuando uno mira la prueba como bendición, es porque usted sabe que el diablo se ha levantado con un propósito. Y el propósito de él es parar lo que viene detrás de esa prueba. Porque cada vez que viene una bendición a la vida del ser humano, el enemigo se levanta en gran manera. Pero sabemos que dice la palabra que el Espíritu de Jehová levanta bandera sobre cada persona que sigue firme en los caminos de Dios. Y necesitamos ser probados, como la iglesia necesitamos ser probados, aprobados, siervos aprobados. Entonces, ¿cómo vamos a ser aprobados si no pasamos pruebas y luchas? Entonces, cuando nosotros somos aprobados y pasamos la prueba, entonces el Señor se glorifica en nuestra vida. Da recompensa, cumple las promesas que los ha dado, porque a cada persona el Señor le da promesa para que siga adelante, le da promesa porque la palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo lo que hagamos, no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Por eso el cristiano que es firme, que el cristiano que tiene su esperanza en Dios, nunca desfallece su corazón. No es que no vamos a sentirlo bajas, pero cuando lo sentimos en bajas, tenemos que venir a la palabra, tenemos que coger la palabra para coger fuerza, tenemos que coger la palabra para que lo ayude a levantarlo, tenemos que coger las promesas en la palabra, porque la palabra dice que en el mundo tenemos aflicción, pero que confiemos, porque el Señor ha vencido al mundo. Y como esa es la palabra de Dios, sabemos que esa palabra es verdadera, es veraz, es firmeza, y nosotros tenemos que apoderarlo de la palabra de Dios, porque el enemigo lo que le gusta es que uno se desanime, que uno se desmotive, que uno no siga adelante, y más en estas horas, en estos tiempos que el enemigo se ha levantado como río sobre la iglesia, se ha levantado sobre lo que es correcto, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dicen bueno ahora. La moralidad ha bajado hasta los extremos, que podemos ver que la homosexualidad ha avanzado, que la aborción la han puesto legales, y que ese es un crimen porque una vida no puede ser quitada. Solo Dios da la vida y Dios la puede quitar. Y hasta la sentencia de muerte, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el único que puede quitar la muerte, el único que puede quitar la vida es el Señor, no nosotros hombres. Dice que nosotros hombres no podemos, y hay muchos ejemplos de perdón y eso, pero vamos a continuar sobre la iglesia. Entonces podemos ver que Pedro, cuando él era antes del día de Pentecostés, era un hombre que hacía milagros, hacía las obras de Dios, hacía lo que nosotros pensamos que titula a un cristiano como ser cristiano, porque nosotros pensamos que un cristiano es cristiano por lo bonito que predica, por los milagros que hacen en el altar, pero cuando se baja de ese altar, nosotros miramos la característica. Por eso muchas personas se desmotivan, porque han puesto la vista en el hombre y no han puesto la vista en Cristo, el consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros podemos la mirar al hombre, y usted mira que el hombre, Dios lo usa en gran manera, libera personas, a través el Señor lo usa para liberar personas, lo usa para sanar, pero cuando se baja del altar miramos un carácter que no es de acuerdo a lo que nosotros sabemos en la Biblia, porque la Biblia tiene una manera del cristiano de comportarse. Entonces cuando nosotros miramos que esa persona se baja de ahí y miramos el lado carnal de la persona, entonces cuando miramos ese lado carnal nosotros lo desmotivamos, porque Pedro, Dios le había dado la autoridad de sacar a los discípulos del Señor, les dio la autoridad de sacar fuera demonios, porque incluso le dio autoridad de sanar enfermos, para que le ayudaran a él a ejercer la labor. Pero ellos no recibieron la completa autoridad hasta que vino el Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu Santo, sabemos que los milagros, que la sanidad, que todo eso es bueno, y eso es importante en los caminos de Dios. Hoy en día hace falta más milagros, hace falta más sanidad, porque dice que la mayoría de las personas son como Tomás. Yo era como Tomás antes de convertirme al Señor, que hasta no ver y no sentir, no creía. Entonces, la mayoría de las personas del mundo siguen así porque hay muchas religiones en esta, pero lo que diferencia al Evangelio, seguir a Cristo, es la manifestación de poder. En ninguna manera queremos rechazar eso, sino que queremos dar ejemplar el campo, sino que
cuando Pedro hacía estos milagros y hacía todas estas cosas, pero no había recibido la transformación que viene a través del nacimiento de nuevo, que viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver incluso a este Pedro que cuando le dijeron que iba a negar a Jesús, él dijo que no y lo negó. Podemos ver a este Pedro que cuando vinieron a arrestar a Jesús le cortó la oreja al soldado. Podemos ver a un Pedro que era impulsado por las acciones de la carne, por las emociones que él sentía por dentro. Pero podemos ver a un Pedro que después de Pentecostés, después de que fue investido del poder del Espíritu, hubo una transformación en su carácter, una transformación en la manera de él comportarse, en la manera de él vivir. Sabemos que cuando fue él y Juan y fueron y sanaron al enfermo, que estaba al cojo que estaba sentado enfrente de la sinagoga, podemos ver que los fariseos y los saduceos se enojaron contra ellos, porque sabemos que el enemigo siempre se va a levantar contra la obra del Señor. Entonces se levantaron contra ellos y sabemos que le dieron látigos, que los castigaron. Y y lo que más me impresiona de estos dos hombres, que cuando salieron contentos, salieron gozosos, diciendo: es un privilegio sufrir por el Maestro. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, tener ese tipo de carácter, ese tipo de deseo de poder sufrir por el Maestro, porque en este camino es de sufrimiento, el camino del cristiano es de pruebas, de lucha, de tribulaciones, pero nosotros estamos confiados que nuestra estadía no es en esta tierra, como Pablo decía: yo quisiera irme, pero me conviene estar aquí por las personas para predicarles. Así debía ser nuestro pensamiento, que nosotros estamos aquí, pero tenemos que negarlo nosotros mismos para seguir a Cristo. Tenemos que negarlo nuestro ser para poder seguir a Cristo. Tenemos que matar nuestras emociones, nuestro carácter, que cuando Dios lo use podamos ser humildes, que cuando Dios lo levante podamos ser tranquilos, que el afán, que todas esas cosas, que lo que vi, que fama, que eso no sea lo que nuestra motivación del Evangelio, sino que nuestra motivación sea ayudar al enfermo, ayudar a sanar al enfermo, ayudar al quebrantado, a las personas que están necesitadas en la calle, predicar el Evangelio afuera, así como se predicar el Evangelio afuera de la iglesia, predicarlo en el trabajo, porque Dios siempre da la oportunidad. Este Evangelio tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicarlo adentro y afuera. Sabemos que Dios le da la oportunidad de predicar el Evangelio a un compañero de trabajo, a alguien de la escuela, a alguien que va caminando por la calle, y hay muchas personas necesitadas esperando una palabra de aliento, porque si nosotros los cristianos sufrimos, pasamos tribulaciones y pasamos lucha en este caminar, se imaginan a las personas que caminan sin Cristo, a las personas que caminan sin Dios cuando son atacados por el enemigo y ellos no saben con quién están peleando. Por eso es que hay un aumento de suicidio, hay aumento de crimen, de violencia. Cada vez te escuchas crímenes peores, más salvajes y cosas así, porque las personas son por sus emociones y no tienen a Cristo. Entonces el diablo tiene una ventaja sobre esas mentes. Entonces, como podemos ver, Pedro cuando fue investido por el Espíritu Santo y fue y sanó al cojo y fue vituperado, sabemos que él salió gozoso, y que incluso este Pedro que negó a Jesús porque tenía miedo que le hicieran algo a él, que no lo cogieron. Este Pedro que sabemos que le cortó la oreja al hombre, al soldado cuando vino a capturar a Jesús, este mismo Pedro fue el que fue crucificado cabeza abajo, que dijo que él no era digno de morir como Jesús, a cabeza hacia arriba. Podemos ver este Pedro que había muerto a la carne, y eso nosotros tenemos que hacer: morir a la carne, morir a todos los deseos carnales, poder vivir en el Espíritu, porque en estos tiempos tenemos que ser fuertes. Dice que los valientes arrebaten el reino de los cielos, y los cobardes no se sabrá de ellos, porque nosotros hemos sido llamados. Por eso la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Hoy en día vemos que se ha levantado muchos diferentes ministerios poderosos, y gloria a Dios por cada uno de ellos, pero tenemos que levantarlo de nuevo, tenemos que levantarlo en un avivamiento, tenemos que levantarlo en un clamor por cada alma que se pierde, por las almas que se van al infierno, sabiendo que esas almas
que después que la persona parte de esta tierra no puede regresar, y es algo triste que la persona parte y vaya a un lugar de tormento, porque sabemos que de ahí no se sale. Y no es que Dios quiera la muerte del impío, la palabra dice que Él no quiere la muerte de nadie que se pierde, sino que Él quiere que todos vengamos a un arrepentimiento y los convirtamos. Pero el hombre decide porque hay dos pasos, hay dos caminos, o le servimos a Dios o le servimos al enemigo. Muchas personas que caminan afuera piensan que todos somos hijos de Dios, y la realidad que no es así. Dice que a los que confesaron, hasta a los que se convirtieron a Él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los demás son creación. Muchas personas pero es porque ellos no tienen conocimiento, y no tienen conocimiento porque no se les predica. Entonces hay que predicarles, porque por eso vino Jesús, para que nosotros podamos ser sus hermanos, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Entonces podemos ver que cuando la iglesia fue formada en Pentecostés, vino un avivamiento del Espíritu. Y podemos entender que a veces cuando viene un conformismo sobre el pueblo de Dios, Dios permite la persecución en la vida del hombre. Porque dice que estaban todos unánimes, estaban todos contentos, vendían lo que tenían, se repartían a los pobres, y ese es el labor del cristiano, repartir a los pobres, repartir a las viudas, porque para eso ha sido llamada la iglesia, para ser una luz en el mundo, para ser un ejemplo moral, físico y espiritual. Entonces, cuando miramos que el pueblo se había acomodado, acomodado en la congregación, que iban todos, y entonces Dios permitió una persecución para que se expandieran y predicaran el evangelio. A veces el Señor permite eso para que nosotros podamos salir a predicar. A veces, por eso es que le estaba explicando que nosotros pensamos que la tribulación es mala, pero la tribulación no es mala, la tribulación es bendición. Suena locura que la persecución, que la tribulación sea bendición, pero en realidad lo es. Porque en la tribulación conocemos a Dios, conocemos de quién estamos agarrados. Entonces hay muchas personas que flaquean, y no se les puede acusar, no se les puede ser juez, no se puede echar de menos, porque el más fuerte tiene que ayudar al más débil. La iglesia ha sido llamada para ayudar al más débil. Hay unos que caminen a 20, hay unos que caminen a 50 y otros que caminen a 100. Pero no tiempo el que camina a 100 va a estar a 100. Va a haber momentos que va a bajar a 20. Pero va a haber que está a 20 va a subir a 50. Entonces hay que ayudarlos como hermanos. Hay que ayudarlos a levantar. Hay que orar los unos por los otros. Porque sabemos que el enemigo no juega. Esto no es por título. Esto no es por cuán grande el nombre sea. Delante de Dios todas las personas son iguales. Dice que en la historia relata, para confirmar esa palabra, en la historia relata que vino una señora, madre de unos discípulos de Jesús, le preguntó a Jesús que si podía sentarse sus hijos uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dijo que solo el Padre tenía la potestad de quién podía hacer eso, pero le dio un ejemplo que dijo: no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista, pero uno de estos pequeñitos es mayor que él. Que da a entender eso, que en el reino no hay hombre grande, no hay hombre chiquito, todos somos iguales, todos hemos sido lavados por la sangre del Cordero, esa sangre preciosa, que es más valiosa que todo el dinero, plata y cualquier cosa en el mundo. Con esa sangre ha sido lavado cada persona, pero hay una condición para ser lavado con esa sangre. La condición es que nosotros tenemos que venir a un arrepentimiento, confesar nuestro pecado y aceptar a Jesús. Dice Romanos 9:10 que si creyéramos con nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque cuando confesamos de corazón, viene el nacimiento de nuevo, viene un nacimiento genuino. Porque no es lo mismo decir de la boca para afuera que decirlo del corazón para afuera. Por eso es que hay dos tipos de personas en la iglesia. Hay el convencido y está el convertido. El convencido es la persona que está convencida por lo que le han enseñado. Se puede decir que está brainwash, pero el convertido es el que ha tenido una experiencia con el Señor, es el que el Señor es el que
que no desfallece, es el que su actitud cambia, la actitud del que está convertido cambia, es una persona totalmente nueva, los malos deseos mueren. Y no le voy a decir que los malos deseos mueren, la carne muere, todo cambia y viene un proceso de maduramiento. Entonces sabemos que cuando la mayoría de las personas no entiende que cuando el cristiano se convierte tiene que pasar un proceso. Después de convertimiento viene un proceso en la vida del cristiano. Tiene que ser pasado por el desierto. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él pasó por el desierto. Dice que cuando él fue bautizado en el Jordán, dice que vino la paloma, vino el Espíritu como paloma sobre él. Y fue lleno del Espíritu. Dice que él fue guiado por ese Espíritu al desierto, a ser tentado por Satanás. Entonces el cristiano que se convierte tiene que pasar por el desierto, porque cuando nosotros convertimos todavía hay cosas en nuestro carácter que necesitan ser cambiadas, hay actitudes, hay maneras de vivir que necesitan ser cambiadas, que el Señor las va puliendo con el tiempo, va cambiando con el tiempo, va haciendo cosas, va siendo un hombre nuevo. Es como un diamante cuando se saca de la tierra, se saca rústico, pero el Señor lo va limpiando, lo va puliendo hasta que brilla en la mano del Señor. Así es el hombre de Dios que se deja cambiar por el Señor, que se deja transformar por el Señor, brilla en las manos del Señor. Él cambia, Él es transformado. Las personas miran el cambio en ese hombre y dicen, wow, ese hombre lo conocía cuando le pegaba a la mujer. Ese hombre lo conocía cuando andaba tirado en la calle borracho. Ese hombre lo conocía cuando estaba tirado en el vicio, cuando nadie daba ni un centavo por él. Y mírenlo ahora, es un cambio impresionante. Entonces eso es lo que hace el Señor con el hombre. Él dice que Él coge los viles menospreciados para avergonzar a los sabios. Por eso que nosotros no podemos mirar a nadie de menos, porque el Señor le gusta lucirse con el ser humano que se deja guiar por Él. Él se deja, si la persona que se deja guiar por el Señor lo exalta. Dice que uno sea fiel en lo poco y en lo mucho Él lo pondrá. Uno tiene que serle fiel en lo poco. Por eso que les exhortaba anteriormente que nosotros tenemos que estar agradecidos en las buenas y en las malas, que nos estemos en bien, que nos estemos en mal, no ser adoradores solo cuando estemos en bien, no ser adoradores solo cuando estemos en malas, no ser inconstantes. Nosotros tenemos que ser constantes y las pruebas y las luchas vendrán, porque incluso a veces hasta las personas que han tenido experiencias grandes con Dios flaquean. Personas que han visto enfermos sanar, personas que han sido levantadas de la muerte, de una sobredosis, personas que han estado a punto de ir al abismo, que han visto la mano de Dios, todavía pueden flaquear. ¿Por qué? Porque viene el descuido, porque dice que el enemigo está acechando, el enemigo no duerme. El enemigo siempre, y él conoce nuestras debilidades, dice que el enemigo no puede entrar a la mente, pero él sí puede, él conoce nuestras acciones por nuestros gestos, de la manera que nosotros comportamos. Él conoce nuestras acciones, conoce cómo nosotros hacemos, qué áreas flaqueamos, cuál es el pie cojo de nosotros, él lo conoce. Entonces, él siempre está viendo de la manera que lo puede hacer caer al hombre. Por eso es que uno no puede menguar en la oración, no puede menguar en los ejercicios del cristiano. Y más importante que todo es siempre estar enamorado del Señor. Porque cuando uno está enamorado del Señor, siempre quiere hacer las cosas para el Señor, siempre quiere estar involucrado en las cosas del Señor. El enemigo quiere quitar el primer amor de los cristianos. Por eso es que las personas empiezan a 100 y usted lo mira que con el tiempo van menguando, y después usted lo mira frío, no les gusta alabar, no les gusta adorar, porque ellos creen que han llegado a un nivel de madurez, pero ese nivel de madurez es como ya a estado de pudrición, porque dice que mientras la fruta siempre está verde, tiene espacio para crecer, pero cuando llega a un punto de madurez, ya empieza la pudrición. Entonces el cristiano tiene que siempre estar buscando y aprendiendo y enamorando del Señor cada día más, buscándolo al Señor. Porque el enemigo, siempre está buscando la manera de hacer que el cristiano caiga, siempre está buscando la manera de hacer que la persona fallezca en los caminos del Señor. Podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista vio a Jesús
bautizó a Jesús, bautizó al Mesías. Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender como paloma y escuchó la voz en el cielo, que este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Pero incluso Juan el Bautista, cuando estaba pasando por sus tribulaciones, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, porque el diablo, ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprende. El trabajo de él es robar la palabra que Dios ha dado al ser humano, robar la promesa, robar lo que uno ha visto. A veces el ser humano pasa por experiencias grandes, mira la mano de Dios tremenda, pero hay instantes en la vida del ser humano que el diablo le pone dardos en la mente, como dardos de fuego, diciéndole a creer que eso nunca pasó, que eso fue una imaginación de su mente. Pero eso es el diablo queriendo robar lo que el Señor ha hecho en la vida del hombre. A mí me ha pasado. El diablo pone como que tales milagros, tales cosas que uno ha visto, no ha pasado en la vida de uno, y le hace dudar. Pero cuando uno se hace firme en la palabra, y uno camina por convicción, camina por fe, y no camina por lo que uno piensa, entonces uno es más que vencedor. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que le da esa fuerza. Cuando el enemigo pone esos dardos que le hace dudar de si ha sido llamado, si ha sido escogido, si ha sido un hombre apartado en los caminos de Dios, apartado para los caminos de Dios, entonces uno tiene que seguir adelante. Cuando uno confiesa con su boca y dice diablo mentiroso, sea que pasó o no pasó, yo seguiré siguiendo al Señor, yo seguiré alabando al Señor, yo seguiré buscando al Señor. Cuando uno tiene ese tipo de mentalidad, el diablo ahí se va y suelta la mente del ser humano, suelta los pensamientos del ser humano. Ese dardo con el que lo atacaba ya no lo vuelve a atacar, porque mientras uno siga aguardando un dardo en la mente, mientras uno siga guardando un pensamiento, el diablo va a seguir atacando porque usted le dio permiso, y mientras usted le dio permiso, esa puerta está abierta y él sigue dando a esa espina, a esa herida, él sigue dando hasta que uno viene y la cierra esa puerta, se sana la herida. Uno dice, diablo mentiroso, seguir adelante, pero mentiroso, eso no es de Dios, porque todo lo negativo que viene a la mente no es de Dios, eso viene del enemigo, porque los caminos de Dios solo es esperanza, es fe, fortaleza, echar adelante, sabiendo que no es por lo que nosotros tengamos o por lo que miremos, sino que es por las promesas del Señor, sabiendo que la venida de Él se acerca, sabiendo que nosotros tenemos una labor, y la labor de nosotros es predicar este evangelio. La labor de la iglesia es predicar el evangelio, expandirlo, porque mientras el cristiano está lamentándose de su condición, mientras la iglesia se lamenta de su condición, mientras se lamentan del estado que está, entonces se olvidan de la misión que ha sido puesta sobre la iglesia, porque la labor que ha sido puesta sobre la iglesia es ir y predicar el evangelio, es ayudar al contristo de espíritu, dice ayudar al necesitado, porque hay muchas personas en este mundo que usted los mira contento, pero su alma está triste, porque el gozo verdadero del hombre no viene de lo que posee, sino viene de la presencia de Dios, porque el hombre puede tener todos los bienes del mundo, pero si no tiene la presencia de Dios, está vacío. Dice la palabra que está desnudo delante de la presencia de Dios, porque esto no consiste de bienes, no consiste de títulos, no consiste de fama, sino consiste de su espíritu, consiste de su presencia, que tengamos el gozo inefable, porque dice que Dios da gozo, y dice que da paz, no como el mundo la da, dice, sino como la que Jesús da, una paz que no se compara a cualquier otra, que por eso las personas tienen a los cristianos como locos, porque puede estar pasando tribulaciones, pero están gozosos, porque por eso las personas no entienden el vivir del cristiano, porque uno puede estar pasando la necesidad y todo, pero hay una sonrisa en la cara del cristiano, hay algo que transmite alegría, hay algo que ayuda. Hay personas que están pasando lucha y ayudan al otro que está pasando lucha. ¿Por qué? Porque ellos no se ponen a pensar o a compartirse entre sí mismos de la necesidad que ellos están pasando. Ellos no se empiezan a encerrar, porque ese es un tipo de cárcel en la vida del cristiano. Ese es un tipo de cárcel en la vida del cristiano, encerrarse en los problemas de uno. Y cuando uno se encierra en los problemas de uno, no hace a lo que ha sido llamado, porque cuando uno ayuda al prójimo, el Señor viene y se encarga de los problemas de uno, porque el Señor es fiel. El Señor siempre, Él es fiel en todo tiempo. Entonces, cuando el enemigo le gusta tener
quiere tener la iglesia encerrada, atribulada en cuatro paredes, para que no haga la labor de Dios, que es expandir el evangelio. Entonces podemos ver que en este camino pasaremos pruebas, pasaremos lucha, pasaremos tribulación, pero hemos confiado en un Dios vivo, hemos confiado en un Dios que sana al enfermo, que liberta al cautivo, en un Dios que tiene muchas promesas con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos en todo lo que hagamos, espiritual, física y materialmente, pero tenemos que buscar el reino de Dios y toda su justicia. La palabra dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, mientras nosotros le enfoquemos las cosas de Dios, cuando la persona menos espera, vienen las bendiciones físicas que el Señor ha prometido y vienen cuando uno menos espera es cuando suceden. Pero cuando uno se pone a pensar en las bendiciones físicas, más que lo espiritual, delata el proceso que Dios tiene con cada ser humano. Por eso le exhorto, hermanos, que sigamos adelante, que sigamos, que vengamos a los caminos de Dios, que lo busquemos cada día con más fervor, que no dejemos que la llama que ha sido puesta por el Espíritu en nuestro corazón se apague, que lo busquemos cada día más, que tengamos una sonrisa en nuestra cara, aunque estemos pasando tribulaciones, que ayudemos al necesitado, que el corazón de Dios sea puesto en nuestro corazón, que nosotros tengamos los sentimientos de Dios en nuestro corazón, que nosotros podamos sentir el dolor del hermano, que nosotros podamos sentir la necesidad del hermano y ayudarlo, que nosotros podamos ser conmovidos, y mientras hagamos eso, el Señor se encargará de lo de nosotros, el Señor se encargará de nuestros problemas, porque la venida del Señor se acerca, y mientras su venida se acerca, también el enemigo se levantará como río, pero sabemos que los verdaderos cristianos seguirán de pie y seguirán avanzando en este caminar. Por eso, mis hermanos, les doy la gloria a Dios por este corto pensamiento, y que Dios me les bendiga mucho, y con Cristo para adelante, porque sin Él nada somos. Y voy a hacer una pequeña oración para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Señor, te doy el honor, Padre. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Gracias por esta palabra que es bendita, Señor. Gracias por esta palabra que ayuda, que transforma, que cambia, Padre, que convierte, Padre Santo, el adicto, Padre Santo, en un pastor, Padre Santo, que convierte a la prostituta en una adoradora, Padre Santo, que transforma, Padre Santo, a cualquier, Padre Santo, persona con necesidad, y lo hace un hombre fuerte, una mujer fuerte en los caminos de Dios, Padre Santo, una mujer de ejemplo, Padre, un hombre de ejemplo, Padre Santo. Glorifícate en ese pueblo, Padre Santo, que está afuera. Glorifícate en cada una de las almas que vieron esta prédica, Padre Santo, y glorifícate en mi vida, Padre Santo, que tu Espíritu Santo los acompañe, que tu Espíritu Santo los redarguye, que los llene, que los inquiete a buscar tu presencia, Padre Santo, en el